el video anterior demostramos el teorema de la divergencia o de Gauss. Ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre el mismo y algunos ejemplos, por lo menos uno o dos ejemplos. Comencemos con este. Vamos a verificar el teorema de la divergencia, es decir, vamos a verificar la validez del teorema de la divergencia para este campo vectorial y el sólido W definido de esta manera. O sea, verificar la divergencia significa, verificar el teorema de divergencia significa comprobar, hacer las cuentas y comprobar que efectivamente el flujo saliente de este campo vectorial a través de la frontera de este sólido me da igual a la integral de volumen de la divergencia de este campo vectorial adentro del sólido. Bueno, el sólido W son los puntos del espacio x y z que verifican estas dos condiciones. X cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, o sea que el sólido W es la intersección de esto que es el cilindro de radio 1 y eje Z, y esto que es la región del espacio que está comprendida entre el plano XY, o sea, plano Z igual 0, y esta función, o la gráfica de esta función exponencial. La gráfica de esta función exponencial vendría a ser la campana de Gauss bidimensional. A la menos, la exponencial de menos x cuadrado más y cuadrado sería esto, ¿no? Digamos, ahí está dibujada una parte nomás, o en forma unidimensional, pero bueno, eso sería más o menos la forma que tendría la superficie z igual a la exponencial de menos x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces, el sólido W en cuestión es más o menos lo que está dibujado ahí. Es la parte interna del cilindro de eje z radio 1, que está entre el plano XY, o sea, entre z igual a 0, y que tiene como techo esta campana de Gauss bidimensional. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el flujo saliente del campo vectorial F a través de la frontera del sólido. Para eso vamos a advertir primero que la frontera del sólido no es una superficie regular y simple, sino que es una superficie regular y simple a trozos. La dividimos en tres partes, sigma, sigma sub L y sigma sub 0. Cada una de ellas sí es regular y simple. ¿Quién es sigma? Bueno, sigma es el techo del sólido, es decir, es la porción de la superficie z igual a exponencial, pero limitada al disco x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, ¿no? Sobre este disco. Eso es sigma, el techo. Sigma sub L, sigma lateral, sería la cara lateral del sólido, que es, digamos, la superficie cilíndrica, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, con z variando de 0 hasta, no sería hasta 1 precisamente, sino la altura acá, que tiene que variar z, e a la menos 1 sería la altura, ¿no? De z. Z variaría desde 0 hasta e a la menos 1, porque cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, me queda eso, ¿no? Z igual a 1 sobre E. Esa sería la altura, ¿no? Que varía Z. Bueno, eso es sigma sub E. Y sigma sub 0 la tapa de abajo, el plano XY, pero adentro del disco. Entonces, la integral del flujo es la suma de estos tres flujos. Bien. Vamos a comenzar analizando qué pasa con estos dos. Siempre, cuando uno va a calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie orientada, siempre conviene estudiar, antes de hacer cuentas, el comportamiento o la relación que existe entre el campo vectorial F y el versor normal N. ¿Cómo se comporta este producto interno? Fíjense, si yo tomo un punto X y Z perteneciente a la superficie cilíndrica, entonces el versor normal a la superficie cilíndrica evaluado en ese punto me va a dar X, Y y 0. Porque, digamos, el versor normal sería el versor E sub R, ¿no? De las coordenadas cilíndricas, pero como el radio es 1, ya directamente me queda x, y y 0. Eso significa que el producto interno entre el campo vectorial F evaluado en un punto sobre la superficie cilíndrica y el versor normal me va a dar 0. Entonces, porque fíjense quién es el campo vectorial, menos i x z cuadrado, cuando yo hago el producto interno entre este vector y el vector x y 0, obviamente eso me da 0. Me queda menos i x más x por y igual a 0. Por lo tanto, el campo vectorial F es ortogonal a n, es decir, es siempre paralelo a la cara cilíndrica. Lo cual significa que el flujo saliente a través de la cara lateral de la superficie cilíndrica del campo es 0. ¿Y qué pasa en la tapa de abajo? Bueno, en la tapa de abajo ocurre lo mismo.
Porque el campo vectorial evaluado en un punto que está sobre la tapa de abajo, es decir, un punto de la forma x y 0, me da menos i x0. Y el versor normal que apunta hacia abajo es menos k, es el 0, 0, menos 1. Cuando hago el producto interno entre este vector y este, eso naturalmente me da 0, por lo tanto tampoco hay flujo saliendo hacia abajo. De modo tal de que el flujo a través de la frontera del sólido W se reduce al flujo a través de la tapa de arriba, al cual vamos a calcular ahora. Bueno, entonces continuamos. Por lo tanto, la integral de flujo a través de la frontera de W, del campo vectorial F, se redujo a la integral al flujo a través de la superficie sigma, es decir, a través de la parte superior del techo, digamos, del techo del sólido, formado por la campana de Gauss bidimensional. Bien, entonces calculamos esta integral de flujo, parametrizando en forma natural a sigma, ya que está dada como la gráfica de una función. Entonces, esta sería la parametrización natural que tomamos de sigma, x, y, y la exponencial de x cuadrado, de menos x cuadrado más y cuadrado. Esta parametrización natural tiene como dominio el disco de abajo, el disco de radio 1 con centro en el origen, en el plano xy. Y el producto vectorial fundamental de esta parametrización natural está dado de esta forma, porque es menos la derivada de esto respecto de x, menos la derivada de esto respecto de y, y 1. Bien, este campo vectorial, f evaluado en este punto, me da menos i x y z elevado al cuadrado, entonces me queda la exponencial de menos 2 x cuadrado más y cuadrado. Entonces hago producto escalar por el producto vectorial fundamental, y acá ¿qué va a pasar? Menos i por 2x por la exponencial, más x por 2y por la exponencial, eso se cancela, me da 0, entonces lo único que me queda es la exponencial de menos 2 x cuadrado más y cuadrado por 1. Con lo cual, en definitiva, digamos, este flujo se reduce a la integral doble sobre el disco de esta función, de esta exponencial. Bueno, esta integral hay que calcularla en coordenadas polares, no queda otra. Entonces, utilizamos coordenadas polares, con lo cual, el integrando, al evaluarlo en coordenadas polares, me va a quedar e a la menos 2r cuadrado. O sea, no va a aparecer la coordenada polar θ en el integrando, y θ varía de 0 a 2π, así que ese ya lo sacamos, ese 2π ya lo sacamos afuera, digamos, del integral. Me va a quedar 2π. Como el radio del disco es 1, entonces la coordenada polar r varía de 0 hasta 1, entonces me queda la exponencial de menos 2r cuadrado por el jacobiano de la transformación, que es r, diferencial de r. Entonces hay que calcular esta integral, que ya no presenta ninguna dificultad por la presencia del r ahí abajo. Entonces hacemos el cambio de variable, u igual a menos 2r cuadrado. Cuando efectuamos el cambio de variable, entonces esta integral se transforma en esta. Bueno, como una primitiva de la exponencial es la misma exponencial, en definitiva lo que me queda es pi sobre 2, y la exponencial entre 0 y menos 2, entonces me queda 1 menos e a la menos 2. Bien, entonces, que es un número positivo, ¿no? Entonces, este sería el valor del flujo del campo vectorial a través de toda la frontera del sólido W, de toda la frontera. Porque ya vimos que a través de la cara lateral no sale nada, y a través de la tapa de abajo, pues tampoco sale nada. Bueno, por otro lado, ¿cuál es la divergencia del campo vectorial? Bueno, recordemos que el campo vectorial está definido como menos i x z cuadrado. Esa es la definición del campo vectorial, menos i x z cuadrado. Cuando calculo la divergencia, entonces directamente lo que me queda es la derivada de la tercer componente respecto de z, porque las otras dos se anulan, entonces me da 2z. La divergencia del campo vectorial f da 2z. Bueno, con lo cual, la integral de volumen sobre el sólido de la divergencia va a ser la integral de 2z. Al volumen, al sólido, lo describimos como un sólido proyectable sobre el plano xy, entonces la proyección sobre el plano xy es el disco D, entonces integramos sobre el disco D respecto de x y respecto de y, y la coordenada z varía desde el piso, z igual 0, hasta el techo, que es la campana de Gauss, 2z. Bueno, esta integral sale muy fácil, una primitiva de 2z al z cuadrado, entonces tenemos z cuadrado evaluado entre la exponencial y 0, entonces nos queda integral doble sobre d de la exponencial de menos 2, x cuadrado más y cuadrado, diferencial x, diferencial y. No hace falta continuar porque es exactamente la integral que tenemos acá.
la integral que obtuvimos al calcular el flujo. Entonces queda claro que se cumple el teorema de Gauss, sabemos que se tenía que cumplir, la integral de volumen de la divergencia resulta igual al flujo del campo a través de la frontera del sólido W. Bueno, voy a comentar algo porque hay al menos 2 ejercicios en el práctico 8 que tienen que ver con esto. A veces el teorema de la divergencia es útil para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie sigma, aunque sigma no sea una superficie cerrada. ¿Ah? Por lo cual uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Porque el teorema de la divergencia me dice que el flujo a través de una superficie cerrada es la integral de volumen de la divergencia. Bueno, ¿qué pasa cuando sigma no es una superficie cerrada? Bueno, imaginemos una situación como la que describe el dibujo. Supongamos que sigma es esta superficie, ¿no? Esto que está acá atrás, que es una especie de pedazo de paraboloide o no, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Es una superficie medio complicadita. Pero queremos calcular el flujo, digamos, yendo para la izquierda, ¿no? De esta superficie. O sea, la superficie sigma la tenemos orientada con el normal apuntando de esta manera. No es constante el normal porque sigma es una superficie con curvatura. Bueno, queremos calcular el flujo para allá. Pero sí nos damos cuenta de que, digamos, esta curva borde a la superficie sigma es una curva plana. Entonces, en una situación como esa, uno lo que puede hacer es a la superficie sigma agregarle sigma sub 0. Sigma sub 0 es una tapa que yo le estoy agregando. Es un pedacito de plano. Fíjense, el grosor normal, el sigma 0, el sigma sub 0 sí es constante, ¿no? Entonces, ahora, al agregar esta tapa a sigma, al agregarle sigma 0, sí convertí a la unión de las dos superficies en la frontera de un sólido W. Agregando a sigma la tapa plana sigma sub 0, vemos que sigma unión sigma sub 0 es la frontera de un sólido W. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que por el teorema de la divergencia, el flujo a través de sigma, yendo para la izquierda, más el flujo a través de la tapa que le iremos agregando, yendo para la derecha, me tiene que dar la integral de volumen de la divergencia. Por lo tanto, este flujo, que es el que a mí me interesa calcular, lo puedo calcular, en lugar de calcularlo directamente, calculo esta integral de volumen y el flujo a través de la tapa sigma sub 0. Bueno, este recurso es útil cuando, obviamente, es más fácil de calcular estas dos integrales que calcular esta. Normalmente, uno utiliza este recurso cuando la tapa que tiene que agregar es un pedazo de plano, es una tapa plana, como en este caso el dibujo, porque siempre es fácil calcular, bueno, se supone que es más fácil calcular el flujo a través de un pedazo de plano que a través de una superficie curva, porque acá el grosor normal es constante. Bueno, pero también hay que ver qué pasa con esta integral de volumen. Si la divergencia de campo F me queda muy fea, por ahí esta integral de volumen no es más fácil de calcular que esta. Pero hay casos en donde sí se simplifica mucho, digamos, la divergencia es sencilla. Bueno, ni hablar cuando tengo un campo vectorial cuya divergencia es nula, que eso pasa muchas veces. Bueno, en ese caso, obviamente, ya directamente la integral que yo quería calcular, el flujo que quería calcular es directamente el flujo a través de la tapa sigma sub 0, directamente.